Okay, welcome to the Sixth Web Conference. Today we are going to do some exercises, a lot of exercises related to the contents, the information we have in the platform. Their names are, let's introduce ourselves. We are going to talk about how to give information, how to ask for information, personal information in English. And the other one is, this is what I do every day. So we are going to talk about the daily routines. Bienvenidos a todos a esta sexta videoconferencia. Vamos a hacer varios ejercicios relacionados con los contenidos que tenemos en la plataforma. Le damos la bienvenida a Laura. Ahí se está añadiendo Belsi. Antes de iniciar, si tienen alguna duda, inquietud, if you have any questions, please ask me now before we start with the activities. Antes de iniciar con las actividades, si tienen alguna duda o inquietud, Laura, sean bienvenidas. Sí, Dale. bueno, Adelante. gracias. Mi pregunta es acerca de por qué cuando utilizamos el auxiliar do o das, en la pregunta pues se utiliza el do o el das, ya cuando vamos a dar la respuesta en la afirmativa no se utiliza el do o el das para responder, mientras que en la negativa sí. Muy bien, se usa en la interrogativa y en la negativa. Esas son las dos oraciones donde necesitamos el auxiliar. ¿Por qué usamos el auxiliar? Sí, Porque en inglés no tenemos, por ejemplo, en la interrogativa. En la interrogativa es avisarle. No sé si ustedes se han dado cuenta o han escuchado esta discusión que se ha presentado en redes sociales. Bueno, en redes sociales no, sino la dinámica de las redes sociales de no usar puntuación. Entonces, hay una conversación académica alrededor bueno, de la lengua y del cuidado del idioma del inglés y del cuidado del idioma del español y de su escritura, de por qué no utilizamos signos de interrogación. Entonces, una de las cosas que se dicen y es fundamental, yo estoy leyendo un mensaje y no sé si es pregunta. ¿Cómo me doy cuenta si es pregunta? Con el signo de interrogación. Entonces, cuando en inglés no tenemos y estamos hablando, cuando estamos hablando yo uso la entonación y la entonación es la que me indica que me están preguntando, no que me están... Ah, me estás preguntando, ¿cierto? Yo creí que estabas afirmando. sí. ¿Sí? ¿Te has dado cuenta de eso que Ujú. ocurre cuando no es clara tampoco la entonación cuando yo estoy hablando con alguien y no es claro que me están preguntando, sino que yo creí que me estabas afirmando, ¿cierto? Ah, me estás preguntando. Lo mismo ocurre en todos los idiomas. Entonces, la forma, por ejemplo, en el lenguaje hablado de identificar que es una pregunta es el do. Do you? Yo ya sé que ahí ya hay una pregunta, ¿cierto? O cuando me anteponen el verbo, como en el caso del verbo to be, el verbo to be no necesita auxiliar. Entonces yo como que pongo todas las antenitas para saber qué es lo que me está preguntando. Sobre todo, eh, digamos que al inicio, cuando estamos conociendo personas, ¿cierto? Sabemos que es como sobre todo una conversación que se desarrolla alrededor de la pregunta-respuesta porque estamos, o cuando estamos en una entrevista, ¿cierto? Tipo entrevista y esas cosas. Pero por decir algo en una conversación donde estamos poniendo temas, por ejemplo, a ver, una reunión de profesores de inglés, ¿no? ¿Cierto? Estamos trabajando en temas relacionados con las actividades que vamos a construir para el programa de inglés este año en el SENA, ¿sí? Entonces ahí se desarrolla la conversación de otra forma, estamos hablando de muchas otras, y las preguntas, ¿cierto? Saltan, son necesarias, ¿cierto?
son necesarias para ir definiendo cómo qué es lo que vamos a ir desarrollando, ¿sí? Entonces, es importante como que en el hilo de la conversación, ya sea en el formato pregunta-respuesta, como en la entrevista o cuando estamos conociendo a alguien, o en el formato, por ejemplo, reunión, es importante como identificar para irnos guiando, ¿sí? Esta guía, pues sobre todo el que se aproxima al inglés, es fundamental. El que ya sabe inglés, pues listo, fluye con la información. Hay unas que pues, se parecen preguntas, pero no son, ¿sí? Son preguntas indirectas. Pueden ser respondidas o no necesariamente, sino que invitan como a cuestionarnos. Entonces, por eso es importante el auxiliar. Y en el caso de las negativas, las oraciones negativas, yo no puedo poner un not, el adverbio not para negar, yo no lo puedo poner después de un verbo o antes de un verbo, yo necesito el auxiliar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los únicos verbos que aceptan el not solo es el verbo to be y algunos verbos auxiliares. Por ejemplo, el auxiliar have de los tiempos compuestos. Los tiempos compuestos perfectos. Entonces yo digo have not. Pero si yo lo voy a utilizar en presente, have not es un error. Yo lo utilizo si estamos hablando de tiempos perfectos. Entonces, siempre voy a necesitar un auxiliar para poder introducir esa partícula not, que es un adverbio. ¿Sí? ¿Te queda claro, Laura, la respuesta? Sí, señora. Perfecto. ¿Alguna otra duda o inquietud relacionada con el curso, con las actividades antes de iniciar? Bienvenidos a los que van llegando. Bueno, entonces vamos iniciando. Yo voy acá a cerrar micrófonos para que no se habiliten y no generen como interferencias. Levantan la mano, hablan, digamos que interactúan a través del chat mientras yo hago la explicación. Igual yo les voy a estar habilitando porque, bueno, es una actividad donde es participativa. Vamos a trabajar en las actividades, lo que les decía al inicio, en los contenidos del curso. Acá pueden visualizar pantalla, ¿cierto? Bueno, giving my personal information. Vamos a trabajar en ese contenido que había quedado pendiente de la primera parte, sobre todo del primero y segundo contenido. Acá tenemos un juego, ¿cierto? We have here some words. Tenemos acá algunas palabras. Can you recognize those words? ¿Pueden reconocer esas palabras? Recuerden que pueden habilitar micrófonos para participar, pero vuelven y los desactivan. American, Brazilian, British, Chinese, French, Greek, Japanese, Mexican, Peruvian, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Swiss, Thai. Cuando yo escucho estas palabras, ¿a qué me hace referencia esas palabras? Nacionalidades. Son nacionalidades. Very good. Creo que fue, a ver, yo miro acá los participantes. Laura, ¿cierto? ¿O quién habló? Sí, señora, yo, Laura. Ah, ok, listo, perfecto. Gracias, Laura. Muy bien, very good.
nacionalidades, ¿cierto? Entonces, las nacionalidades, digamos que están relacionadas con los países, pero no son los nombres de los países. Cómo se llamaría, digamos, el país que está relacionado con esta nacionalidad que tenemos de primeras, que es American? ¿Cuál es el país? Estados Unidos, States. ¿Y cómo en inglés es, ¿cierto? The United States of America, Yo, ¿cierto? O the USA, digamos que esas serían como las siglas, ¿cierto? Es necesario colocar el artículo, porque el nombre del país incluye este artículo. Y ya la forma completa, the United States of America. Y toda persona nacida en ese país, every person who is born in that country is called an American. ¿Cierto? Brazilian. Pues este lo conocemos, lo tenemos acá cerquita de vecino, ¿cierto? Brasil. En el caso de British, ¿cuál sería el país? Entonces, Inglaterra. Inglaterra. ¿Y cómo decimos Inglaterra en inglés? También tiene el Igual. artículo England. de United Kingdom, ¿cierto? Esa es Inglaterra, the United Kingdom. England hace parte de, de esa unión también, ¿cierto? Del Reino Unido. Así realmente se llama ese país, el Reino Unido, y en el Reino Unido encontramos a Inglaterra. ¿Listo? Entonces, podrían identificar algunos de esos acá, ¿cierto? Por ejemplo, Spanish, portugués, ya, bueno, hay muchos Japonés, como a la vista. Sí, ¿cuál? Por acá Swedish. aquí habla más duro. En la última columna, en la última columna, Ah, sí, sí, japonés. sentido en vertical de arriba hacia abajo, japonés. Muy bien. En la, a ver, Acá, Peruvian, también en la última línea. 16, igual en sentido vertical, arriba hacia abajo. Swedish, perdón, en la penúltima. Swedish, por acá, debe estar por acá. Véalo por aquí, muy bien. Muy bien. Buenos ojos. Chinese, Chinese. sería de izquierda a derecha, la número 6 igual vertical de arriba hacia abajo. Vertical. No También encuentro. bajando. No encuentro Chinese México. acá. En la primera columna Sí. está portugués y Mexican. bajando está Mexican, después de la U. Sí, muy bien. Mexican. Muy bien. Perfecto. Ve y se me perdió Chinese y me diste las indicaciones y Grit, no logro verlo. Grit, también al lado de Mexican, Al lado de está Grit, Mexican, muy bien. Greek. Perfecto. Grit, Muy bien. Very good. Excellent. Muy buenos ojos, Belsi. Perfecto. Bueno, importante de este tema, ¿no? Yo puedo decir I am an American, ¿cierto? Or I am from
the United States of America. Son formas distintas de hablar de la procedencia, ¿cierto? O hablar del origen del lugar donde nací. Sigue siendo un error debido pues al uso de los traductores en línea que utilizan el of, lo cual es un error, porque la preposición que utilizamos para hablar de el origen o de la procedencia es la preposición from. Cuando yo voy a hablar del país en el que del país en el que nací, del lugar en el que nací, ¿cierto? Siempre voy a colocar from. Y yo no puedo decir I am from American, porque eso también sería un error. Es como decir yo soy de colombiana. No, yo soy colombiana, yo soy de Colombia. Si yo voy a decir del origen, el lugar, tengo que colocar el nombre del lugar. Pero el nombre del lugar es un sustantivo, entonces por eso yo utilizo el from. Voy a utilizar el from con los nombres de países que son sustantivos, nouns, ¿cierto? Entonces ahí yo voy a utilizar el from. Para el caso de las nacionalidades, yo no necesito ahí una preposición. Recuerda que esos son preposiciones ante, bajo, con, contra, desde. Soy de Ibagué, ¿cierto? Soy de Medellín, soy de Bogotá, soy de Tunja, ¿sí? Ese de, ya dijimos que no es of, Profe, que es from en inglés. Dime, Laura. Y cuando entonces, en el caso de la nacionalidad de nosotros los colombianos, nosotros, diríamos I am a Colombia I am from, con A y no con an. O I am a Colombian. sí. Bueno, acá ¿Sí? sí, pero entonces acá I am an American. Bueno, realmente iba a colocar una frase más larga. Entonces, acá como está, es un error, ¿cierto? I am an American girl, digámoslo así, ¿sí? Acá sería, porque les quería mostrar como dos formas de uso, pero realmente el uso es I am American. No necesito el artículo, pero ahorita les quiero hablar del artículo, por eso le iba a colocar la frase más larga y no se la puse. Entonces, como estaba, era un error. La forma acertada, si solamente voy a colocar American, y gracias por la pregunta, es esta, ¿no? O sea, si vamos a colocar la nacionalidad, yo no necesito poner nada, sino directamente I am American. Y hacia allá iba cuando iba a colocar acá. Entonces, yo no le coloco nada, no coloco nada, porque cuando yo hablo de las nacionalidades, nationalities, las nacionalidades son adjetivos, adjectives. Entonces, de la misma forma como yo digo, I am intelligent, ¿cierto? De la misma forma que yo digo, I am smart, que es otra forma de decir inteligente, I am beautiful, ¿sí? Yo no necesito nada en el intermedio, ¿sí ven? Porque con la nacionalidad y con el adjetivo yo voy directo, es un atributo, pasa a ser una especie de atributo, entonces lo pongo directamente después del verbo to be, ¿sí? Entonces, de la misma forma, como digo, I am beautiful, I am smart, I am intelligent, puedo decir I am Colombian, I am American, ¿sí? Pero si yo voy a describir, digamos, estoy describiendo y a esas descripciones le estoy dando como unas más características, ¿cierto? Como en el caso de acá.
como que algo que nos ocurre a nosotros los colombianos, sobre todo con el fútbol y con la selección Colombia, que nos sentimos muy colombianos. Y viene también como una tendencia desde hace mucho rato, digamos que en toda la parte pues como de los medios de comunicación y de la política, de recordarle como al colombiano que el colombiano es una buena marca para vender, ¿no? Más allá de todo lo que fue la historia de los 80s y los 90s, que éramos reconocidos pues a nivel internacional por aspecto, bueno, por carteles, los carteles de la droga y todas esas cosas. Entonces, como que se inició una campaña de qué chévere ser colombiano, ¿no? Entonces ya empezamos a utilizar como aspectos regionales como para sentirnos colombianos. Entonces, si yo quiero hacer como énfasis en esa característica, yo puedo decir, ¿cierto? I am a Colombian woman, ¿cierto? Y acá le estoy haciendo como mucho énfasis a eso del ser colombiano, como que lo llevo en el corazón, ¿cierto? Entonces, esto para indicarles que cuando yo también voy a hablar de descripciones y de atributos, yo voy a necesitar el artículo y eso lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, cuando yo hablo de las ocupaciones, yo lo puedo colocar, yo lo tengo que colocar también. En por ejemplo, otro ejemplo de acá, esto es un atributo, I am beautiful. No necesito ponerle nada más, pero yo puedo decir I am a beautiful, de la misma forma, a beautiful woman, ¿cierto? Digamos que esos son como decir mujer hermosa, pues es como decir lo mismo, ¿no? Porque digamos que dentro de nuestras derroteros sabemos que toda mujer es hermosa, entonces digamos que, y es infortunado esto, pero bueno, yo puedo decir I am a smart woman, ¿cierto? Y digo desafortunado porque generalmente cuando decimos smart, no necesariamente estamos pensando en, ¿no? Y ahí estamos hablando pues de asuntos del imaginario social. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo más importante de esto es que a ustedes les quede claro que yo utilizo estas dos formas para hablar de la procedencia, ya sea utilizando el país, colocando el from, o utilizando la nacionalidad, ¿cierto? Sin utilizar nada. A no ser que quiera introducir, por ejemplo, boy, girl, woman, man, ¿cierto? Y ahí tendría que introducir el artículo. Bueno, acá tenemos un ejercicio. Entonces tenemos I am 26. It's plus 1, 3, 2, 4, 5, 0, 9, 3, 4, 8, ¿cierto? Y bueno, y tenemos muchas más, tenemos 10. Y lo que yo tengo que hacer aquí es identificar como cuál es la pregunta que me están haciendo. ¿Cuál es la pregunta que me están haciendo para dar esta respuesta? Entonces son bienvenidos a participar Belsi, Lida, Laura, Luis, Pablo. Desactivan su micrófono. Belsi, muy bien. Vamos. La número 1, el match es la letra I. Perdón, es la número 2, es la letra I. ¿Y how do you say that in English? Number 2 is the letter. ¿Y cómo dices la letra en inglés? Ustedes recuerden que ahí vamos como a recordar el abecedario, ¿cierto? A, B, C, D, E. Number 3. Entonces sería letter I. Number 3.
Muy bien. Number 3 is letter C. Okay. But let's do this. Belsi, Laura. Laura. Muy bien, Laura. Bueno, denle atrás. Yo no tengo Number, que darle number 4 atrás. Vas is a leer la... number 4 is E. Laura, ¿me estás escuchando? Laura y Sí, Belsi señora. van a leer la pregunta y van a dar la respuesta. ¿Cuál? ¿Cuál pregunta leo? Las que estás indicando, Laura. La C. Where do you work? Where I do am you a work? junior developer. Where do you work? I'm a junior developer. Bueno, esa no es totalmente acertada. ¿Por qué? Recuerden ese word. Where do you work? I work at Sena. ¿Cierto? La pregunta es where, ¿dónde? ¿Sí? O sea que ahí no sería esa, pero me diste otra que estuvo buena, creo que fue Belsi o Laura. La number 4. Number two. Entonces vamos a leer la 2. Number 2 is the letter I. What's your phone number? Is the answer is the number 2. It's 1-3-2-4-5-0-9-3-4-8. 8. Very good, Belsi. Excellent. Muy bien. Ahora sí, vamos Thank con you. Laura. Laura iba a decir number 4. Y todavía no... La number 4, letter E. Yes. esa ya la How resolvimos did you rate? en la 2. Ya la I va con la 2. No. O sea, la vocal E. La 4 va con la E. Ah, ok. I. Bueno, vas a leerla. Letter I. No. La 4, number 4 is J. Ah, ok. It's letter J. That one is right. Go ahead, la vas a leer. How tall are you? How tall are you? Por favor, permanezca sentado hasta que su grupo sea anunciado. Por favor, vayan cerrando micrófonos para que no entren interferencias. Los que no están participando. Muy bien. How tall are you? How tall are you? 5, no sé cómo se dice. pulgadas. Eso, 5 feet, 6 inches. ¿Cierto? Ahí está pues en pies y pulgadas, que es la métrica que se usa pues Pulgadas. en Estados Unidos. Pero nosotros utilizamos centímetros, entonces también podrías colocar la de los centímetros, ¿no? 1 meter 69, ¿cierto? Podrías decir. 69. Ujú. Sí, señora. Next one. Number 5. We still have The letter A. What's your email? The answer is the number 5. So 27. I don't remember arroba. Hello.com. It's Johnson27@hello.com. Very good. Very good. Okay. Number 6 and number 1. The letter, how much do you weigh? The answer is 6. I am 60 kg.
KJ. 60 kilograms. Oh, 100 kilo. Kilograms. 100 kilograms and 132 livers. Pounds. ¿Cierto? En inglés sería pounds. Pounds. Okay. Kilogram and pounds. The letter B, where are you from? The answer is the 9. I am, where are you from? Where are you Okay. from? La que acabamos de ver, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál sería? I'm British. 9, I'm British. I'm I'm British. British. ¿Cierto? Que si se dan cuenta, la pregunta no es exactamente, la respuesta no es exactamente, o sea, están relacionadas, tienen que ver, pero la dio de la otra forma, ¿no? Yo les estoy preguntando, where are you from? Él pudo haber dicho, I'm from the UK, pero él dice, I'm British. ¿Sí? Muy bien. What about 7, 8, D, 10, and 1? D. Letter D, where do you lie? Is number 7 in Tokyo. Where do you live? Where Letter se dice where do you number 7. Okay. se dice Where do you live? Eso, where do you live? In Tokyo. Good. ¿Cuál otro nos falta? Where do you sit? Where do you work? The 7. Where do you work? The answer is number 10, ¿cierto? At legal.inc. Muy bien, muy bien. Letter F. F, Your hobbies what is your is hobbies? number 8, swimming and bowling. Very good. And what about number 1? ¿Cuál quedó faltando para la primera? Age. Age. How old are you? How old are you? I'm 26. I'm 26. Muy bien. Muy bien. Está que se cierra la reunión, creí que se había cerrado, me quedé ahí como pensando. Acá 26 le hace falta este hyphen. Siempre que vamos a hablar de las edades del 21 al 29, 31, 39, 31, 39, 21, 29, 41, 49 y así hasta el final, ¿cierto? 91, 99, le vamos a poner el hyphen siempre, ¿cierto? Es una regla ortográfica. ¿Cómo lo es? El poner mayúscula inicial en las que vimos en países y en nacionalidades y en nombres propios. ¿Listo? Muy bien. Acá la pregunta es si conocían otro tipo de preguntas. What other personal questions do you know? Y entonces estas son las preguntas personales y son las preguntas que podemos utilizar, por ejemplo, para la entrevista final en la videoconferencia, en la videopresentación que vamos a hacer, cada uno. Entonces, what's your email? What's your email address? ¿Cierto? Dirección de correo electrónico. Where are you from? What is your nationality? Que también puede ser una pregunta, aunque es menos común. Esa de what is your nationality es muy como de formulario, ¿no? La pregunta es where are you from? Where do you work? Where do you live? Live, recuerden, no me vayan a decir, Una pregunta. no me vayan a decir live, no me vayan a decir live en el Les damos la bienvenida. en Embarque del vuelo 94228 Belsi, con baja, destino a tenés Punta mucha Comercial.